Se cerró la sesión y me tocó recuperar la contraseña. Que todo se le olvidó, que sí, que no, que todo se le olvidó. Bueno, creo que ahora sí. ¿Están viendo la pantalla todos? Sí, señor Sí, doctor. señor. Bueno, entonces dentro del el primer tema de la semana, de esta semana, en la guía catedrática decía hitos del neurodesarrollo, pero vamos a dividir la charla en dos, una parte que les voy a hablar yo de crecimiento y algunas partes de desarrollo y cómo actualmente se está basando en lo que es la evaluación del neurodesarrollo con base en una escala abreviada, que es la escala abreviada de neurodesarrollo 3. Hay muchas otras escalas, entonces para ese tipo de escala en especial voy a invitar a un compañero para que nos ayude en la explicación de esa charla, de esa herramienta relativamente nueva para la aplicación, que es lo que en teoría se debe aplicar en los puestos de crecimiento y desarrollo. Entonces vamos a empezar a hablar de como tal de crecimiento. Como yo les había dicho al inicio del semestre, madre, no pasa. Ya. Al inicio del semestre
digamos, la función como tal del pediatra es mantener el niño sano para que desarrolle todo su potencial, tanto somático como genético y a nivel social, ¿sí? Eso implica de que haya una armonía en todas las fases del crecimiento, en todos los grupos etarios, y pues de allí es donde se desprende pues como esta definición de qué es lo que es un niño, ¿sí? Es un ser biopsicosocial, autónomo, independiente y libre en el proceso de crecimiento y desarrollo, eh, con permanentemente potencial de cambio, que esto lo vemos, o potencialidad de cambio, que lo vemos en cada grupo etario, porque cada grupo etario tiene una velocidad de crecimiento diferente, como lo vamos a ver más adelante. Y pues todo ese potencial de crecimiento se puede ver afectado bajo factores que son intrínsecos o endógenos y factores exógenos, ¿sí? Entonces ahí vienen muchas influencias, no solamente la genética. Entonces aquí dentro de la definición es muy claro en que dicen que recibe influencias sociales, culturales, que sería la parte exógena, políticas, económicas, no solamente la genética. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el crecimiento como tal? Es el aumento continuo por multiplicación a nivel celular, en la cual pues se crece, se hipertrofia y posteriormente se multiplica, ¿sí? Esto sería como el crecimiento somático a nivel general que lo experimentan todos los tejidos, unos más en composición de masa más grandes que otros, sin decir que sea menos importante es un tejido que otro, ¿sí? Esto pues en cuanto a una noción anatómica, a noción física, pues es un crecimiento cuantitativo y que nosotros lo podemos valorar de una forma objetiva. Aquí vamos a hablar de lo que son las escalas de crecimiento o los patrones de crecimiento que les voy a explicar. El desarrollo ya implica de que no solamente va a haber un crecimiento somático a nivel de tamaño, ¿sí? Y de cantidad celular, sino que ciertos tejidos se van a especializar en ciertas funciones, ¿sí? Por ejemplo, a nivel neuronal, las neuronas tienen que realizar un proceso de mielinización que pues se completa después de los 2 años de vida, que usualmente, pese a que el patrón de neurodesarrollo o los hitos del neurodesarrollo, la adquisición de estos logros se hace en sentido céfalo-caudal, de proximal a distal, el patrón de mielinización neuronal, si ustedes recuerdan, es de sentido caudocefálico, ¿sí? O sea, es al contrario, ¿sí? Entonces, en este proceso de desarrollo, pues hay una interacción de todos los factores que implican o que afectan también el crecimiento. En teoría, el crecimiento y desarrollo van ligados, tienen que ir pues, de una forma paralela hasta cierto punto, ¿sí? Aquí pues hay un cambio continuo en el patrón comportamental del niño, ¿sí? Vamos a mirar pues todas las destrezas o la maduración neurológica que va adquiriendo a medida que el niño va creciendo. Y eso puede ir influenciado por un rango biológico, ¿sí? Un rango psicológico que va depender de la capacidad o de la influencia social y cultural que tenga ese bebé. Entonces, como lo decía el doctor Nelson en el texto, dice los dos términos crecimiento y desarrollo no se pueden diferenciar, se emplean en sentido unitario para explicar de que el crecimiento siempre debe ir de la mano del desarrollo, ¿sí? Eh, Aquí tenemos otro autor, el doctor Faulkner, que dice que las palabras gemelas y los conceptos que implican cada uno de ellos están mezclados. Siempre, por ejemplo, pues el crecimiento somático a nivel de control troncular, de la adquisición de la fuerza, esa motricidad para controlar el músculo cervical, tiene que ir de la mano pues también de la maduración neurológica para que haya pues un adecuado sostén cefálico hacia los 3 meses de vida. Entonces, de allí es donde estos autores, los grandes, digamos los que escribieron, empezaron a escribir los libros de pediatría
tradicionales, se dieron de cuenta pues que estos dos procesos biológicos deben de ir entrelazados. Entonces estos son los factores que van a afectar tanto el crecimiento como el desarrollo. Tenemos factores genéticos, factores familiares, socioculturales, económicos, geográficos, demográficos, neuroendocrinos, factores metabólicos, psicológicos y de salud o enfermedad que condicione o que tenga cada niño, ¿sí? o la comorbilidad asociada que tenga. Esto lo podemos dividir en exógenos y endógenos. Entonces, pues el endógeno sería como tal la carga genética que ese bebé adquiere a través de los padres, todo el influjo neuroendocrino que tenga, su proceso, su metabolismo, y lo exógeno sería pues el ambiente familiar, el ambiente social, sociocultural, la capacidad de adquirir pues una adecuada fuente de alimentos, el uso de agua potable, sistema de alcantarillado, o sea, todas esas condiciones van a afectar el crecimiento y también el desarrollo. Entonces, dentro de los factores genéticos, si ustedes recuerdan, pues nosotros tenemos 23 pares de cromosomas, en los cuales pues un par de cromosomas son de carácter sexual, y allí es donde hacemos la diferencia entre hombre y mujer. Entonces, de acuerdo a esa carga genética, se supone que durante los primeros años de vida, o durante la primera infancia, la carga genética no tiene mucho impacto en el crecimiento. Se ve reflejado después de los 3 años de vida, donde el niño tiene la capacidad, o de acuerdo a su influjo genético, ¿sí? de acuerdo a la herencia de los padres, va a ir, ¿cómo les explicara? Va a ir como recanalizando su velocidad de crecimiento, porque viene un crecimiento estándar que durante desde que nace hasta los 2 o los 3 años no se va a afectar por el influjo genético. Es a partir de los 3 años donde ocurre esa recanalización, y va a empezar a tener una velocidad de crecimiento de acuerdo a la herencia que tenga o que haya recibido de sus padres, ¿sí? Los factores familiares o sociales, pues esto depende de la capacidad pues de los padres de tener pues un adecuado sistema de salud, una adecuada adquisición a alimentos, los servicios básicos, ¿sí? Todo esto va a influir en el crecimiento. Dentro de los factores neuroendocrinos, aquí tenemos una serie de hormonas y de enzimas muy importantes que les voy a hablar muy puntualmente, que van a estar ligadas siempre en el proceso de crecimiento, ¿sí? O sea, aquí tenemos la insulina, o sea, todas las hormonas y sustancias y enzimas que son anabólicas, ¿sí? Si ustedes recuerdan el término de anabolismo, es un término en el cual se está generando para aumentar, ¿sí? A diferencia del catabolismo en el cual es de consumo, ¿sí? Entonces aquí tenemos la insulina, la hormona de crecimiento, el TSH, el glucagón, los corticosteroides, y pues las hormonas sexuales, los andrógenos y los estrógenos, ¿sí? Entonces este es el modelo matemático de Calvert, un doctor hacia allá a la década de los 80, donde él dijo de que el crecimiento de los niños se podría traducir en la influencia de 3 componentes principales, ¿sí? El componente del fetal y de la primera infancia, el componente prepuberal y el componente puberal, que el crecimiento era como una curva sigmoidea en la cual uno sumando estos 3 componentes daba pues el resultado final. Entonces, dentro del componente de la primera fetal y de la primera infancia, es un componente en el cual el crecimiento no va a depender de la herencia genética, sino pues depende más que todo del estado nutricional y el espacio como tal físico que va a tener ese niño para crecer dentro del vientre, ¿sí? Eso es en la parte fetal. Y la regulación hormonal va a estar influenciado sobre todo o básicamente con la insulina y el factor de crecimiento similar a la insulina, que es la IGFS1, IGFS, pero no por la hormona de crecimiento, ¿sí?
Ya en la primera infancia, entre lo que es el segundo y tercer año, el crecimiento pues empieza a depender ya del genotipo, entonces allí es donde vamos a ver lo que es la recanalización. El niño tiene la velocidad de crecimiento acorde a su herencia genética y ya empieza a actuar como tal el eje de hormona de crecimiento, el eje de la GH y del factor similar, factor de crecimiento similar a la insulina, que van a regular como tal el proceso de crecimiento, ¿sí? Esto lo regulan de una forma, digamos, pulsátil, porque la hormona de crecimiento tiene un tipo de secreción que es pulsátil, no es de manera continua, se secreta más que todo o se produce y se excreta a nivel de la neurohipófisis en los periodos de sueño, ¿sí? Entonces más que todo en los periodos nocturnos. El segundo componente, que es el componente prepuberal, que ya empieza a actuar como tal el genotipo y ya viene la regulación como tal del eje de hormona de crecimiento y el factor de crecimiento similar a la insulina. Y ellos participan todo en el proceso de crecimiento. Y en el puberal, aquí ya se activa el eje hipotálamo, hipófisis y gonadal, entonces empieza a actuar todo lo que son las hormonas sexuales y también tenemos un componente del fenotipo, ¿sí? Esto es lo que vemos acá en esta gráfica. Vemos que en el periodo fetal hay una velocidad de crecimiento en la cual, pues, si lo vemos comparado con otros grupos etarios, nunca vamos a adquirir esa velocidad de crecimiento como la que creció el niño durante su vientre, durante su etapa fetal. Esa velocidad viene en descenso, ¿sí? Después de la etapa fetal, en la etapa postnatal, el niño obtiene pues un descenso de la velocidad de crecimiento, ¿sí? Si ven aquí este componente, hasta los 3 o los 4 años, ¿sí? Después viene el componente prepuberal, ¿sí? Que sería este acá, ¿sí? Sumado con el componente fetal y de la primera infancia, y después viene el componente puberal, ¿sí? Que es ya cuando el niño se activa el eje y empieza a hacer el estirón puberal secundario a esa activación del eje. Y este es el eje es que pues tenemos la hormona pues liberadora de gonadotropinas, perdón, sí, bueno, sí, de hormona de crecimiento, perdón, a nivel hipotalámico, ¿sí? Esto estimula las células de la adenohipófisis, las células somatotrofas, y estas producen la hormona de crecimiento, ¿sí? La GH. Pero la hormona de crecimiento pues se va a fijar a un tipo de proteínas que es la proteína ligadora de hormona o proteína fijadora de hormona de crecimiento a nivel plasmático y va a llegar al hígado. Mire que la hormona de crecimiento no va a actuar de forma directa o no hace su acción en el crecimiento de forma directa para la expansión de los tejidos y todo lo que es el crecimiento y desarrollo. Llega primero acá al hígado, ¿sí? Se une a los receptores de hormona de crecimiento y mediante pues una vía de señalización secundaria hace que se produzcan otra serie otra sustancia o otra enzima, ¿sí? Otra partícula, que es el factor de crecimiento similar a la insulina, que es este de acá, la IGFS, ¿sí? Tenemos acá, entonces tenemos factor de crecimiento similar a la insulina 1, factor de crecimiento similar a la insulina 2, que son como los principales, y ellos se van a unir a otro tipo de proteínas que son estas que están acá, las proteínas fijadoras al factor de crecimiento similar a la insulina, y estas dos componentes se van a unir a otra molécula que es la proteína o la proteína ácido lábil, que le va a dar como una estabilidad, ¿sí? Y ya estos tres componentes unidos, ¿sí? El factor de crecimiento similar a la insulina, la proteína fijadora de factor de crecimiento similar a la insulina, más la proteína o la proteína ácido lábil, van a formar como esa triada, ¿sí? Y van a llegar acá a su blanco, ¿sí? Donde por medio de las proteasas se van a defragmentar y ya el factor de crecimiento similar a la insulina se va a unir al receptor y es donde va a ir a la placa de crecimiento y pues va a aumentar la producción
los condrocitos, condroblastos, para que se haya el crecimiento a nivel somático de todo, del hueso y de todos los tejidos, ¿sí? Así es como actúa el eje hormona de crecimiento y IGF-1, que es el factor de crecimiento similar a la insulina, o también conocidos como somatomedinas. No sé si ustedes hayan escuchado ese nombre antes, ¿sí? Que es una de las formas en las cuales uno mira si un niño tiene déficit de hormona de crecimiento. Uno no le mide como tal la hormona de crecimiento porque pues esta hormona de crecimiento no va a estar secretada de una forma constante, sino es a nivel cíclico pulsátil. Entonces si uno la mide, pueda que la mida en un momento en el cual no haya secreción ni haya esa pulsatilidad. Entonces pues, va a dar un resultado falsamente negativo de déficit de hormona de crecimiento. Entonces uno ¿cómo hace? Uno mide es por medio de las somatomedinas o factor de crecimiento similar a la insulina, que es esta de acá, ¿sí? IGF-1, ¿sí? Esta de acá. ¿Listo? ¿Queda claro esa parte? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señora, así es. Bueno, entonces dentro de los factores metabólicos, pues aquí tenemos todas las reacciones químicas celulares que van a estar también influenciadas por el influjo hormonal. Esto pues va a depender también del clima, del patrón del sueño, del estado de nutrición y el grado de ejercicio que se realice en cada uno de los niños. Factores psicológicos, pues el vínculo afectivo es muy importante para el crecimiento, ¿saben? Uno pensaría de que, digamos, los niños que tengan algún tipo de disrupción o alteración afectiva materno-infantil o paterno-infantil, o sea, de los padres hacia los niños, no se debiera afectado el crecimiento, pero ya han hecho estudios, los que hacen los estudios auxiológicos, que la auxiología es como el arte de pesar y medir, se dieron de cuenta de que los niños que tienen algún grado, o sea, que tienen una disrupción familiar, con un vínculo inadecuado con sus padres, son niños que no desarrollan un adecuado potencial de crecimiento, y son niños que tienen una talla media mucho más baja comparado con los niños que tienen un buen vínculo familiar. Y ese estudio lo hicieron en Holanda. El promedio de los europeos, los que más altos son los holandeses y los ingleses, ¿sí? Y ellos hicieron un estudio comparando niños que nacían en otro entorno, por ejemplo, niños que nacían por fuera de Holanda, por fuera de Inglaterra, y los adoptaban y crecían allá en Holanda. Y se suponía que niños por su carga genética no iban a desarrollar una talla final como la de un holandés, y lo hacían, ¿sí? Entonces se dieron de cuenta y compararon esos niños, que creo que el origen de los niños era de la parte de África. No recuerdo ahora el país exacto en cuál sacaron a los niños, pero se dieron de cuenta de que los niños pues obviamente se favorecía su crecimiento en ese tipo de entornos. Si ustedes mirarán, pues ese estudio puede tener algo de sesgo porque obviamente las condiciones en Inglaterra y en Holanda no, pues no van a ser las mismas a un país tercermundista como, como en el África, ¿sí? Como lo que somos nosotros. Esos son los tipos de crecimientos que hay. Tenemos un crecimiento general, en la cual pues va traducido como el porcentaje total del crecimiento, que es esto que lo tenemos acá en esta columna. El crecimiento linfático, ¿sí? Que es de todo el tejido linfoide. El crecimiento neural, que es la expansión a nivel cerebral y todo lo que es la médula espinal con la mielinización de todas las vías neuronales. El crecimiento genital y todo lo que es de tipo mixto, ¿sí? En el cual pues va a haber un componente de cada uno de ellos. Entonces, si ustedes ven esta gráfica, pues el componente, digamos, el componente general se supone que abarca todo, pero hay algunos componentes, como el componente neural, que en teoría no tiene tanto rango de crecimiento, pero es un tejido que se desarrolla y se especializa, ¿sí? O sea, tiene una función muy importante, ¿sí? Ahora, en cuanto a ya valorando qué tanto debe crecer un niño en cuanto a peso, talla,
todas sus variables, tenemos que durante el primer mes el niño debe ganar en promedio entre 500 y 600 gramos el primer mes de vida. ¿Sí? Esto equivale a que va a ganar entre 20 y 30 gramos diarios, si es un recién nacido a término, o un recién nacido pretérmino entre 15 y 25 gramos. ¿Sí? Ese sería como el promedio. Aquí yo les traigo estas tablas que las saqué de un texto, en la cual habla de un rango, unos rangos de edad, en el cual, por ejemplo, desde los 0 a los 3 meses, por ejemplo, dice que ganan 30 gramos día con un promedio mensual de 900, entre 3 y 6 meses 560, entre 6 y 9 meses 450, entre 9 meses y un año 368, entre 1 y 3 años 226 y entre 3 y 4 años 160. ¿Qué les llama a ustedes la atención en estas gráficas? Que a medida que va avanzando la edad, como que el peso se va disminuyendo, ¿no? La capacidad o la ganancia de peso se va disminuyendo. Pero esto no significa que el niño no vaya creciendo, sino como les explicaba en la gráfica anterior, tenemos unos periodos de crecimiento en lo cual viene el crecimiento pues exponencial grande que ocurre durante el periodo fetal. Después viene un crecimiento rápido durante el primer año, ¿sí? Pero ese crecimiento se va viendo como, digamos, disminuido, no estancado, sino va a disminuir hasta la etapa puberal, donde hacen el estirón puberal. A manera práctica, ¿cómo podemos estimar entonces el crecimiento de un niño así sin utilizar las gráficas de una forma rápida para saber si un niño tiene un adecuado peso o no tiene un adecuado peso? ¿Sí? Entonces, dentro de los 0 a los 2 meses, de 25 a 30 gramos diarios, ¿sí? 750 gramos al mes, ¿sí? Podría ser una forma rápida. O sea, un niño de 0 a 2 meses ustedes tienen que tener, que si no es prematuro debe ganar entre 25 y 30 gramos diarios, y que ese niño va a duplicar el peso, el peso con el cual nació, ¿sí? Duplica el peso con el cual nació a la edad de los 4 a los 5 meses, va a triplicar ese peso con el cual nació a la edad del año, va a cuadruplicar ese peso, o sea, el peso del nacimiento por 4 a la edad de los 12 años, lo va a sextuplicar a la edad de los 6 a los 7 años, y a los 10 años pues se va a multiplicar se multiplica el peso del nacimiento por 10, y esa va a ser como el peso a los 10 años. Es una forma, como una de las formas rápidas para uno tratar de estimar el crecimiento de un niño de forma rápida, sin utilizar las gráficas de crecimiento, para tratar de estimar si el peso del niño pues viene de forma adecuada. Entonces, estos son como las reglas o los hitos en cuanto al crecimiento en el peso, ¿sí? En cuanto al peso estoy hablando, ¿sí? Vuelvo y repito, entonces, los 4 o los 5 meses lo duplica, al año lo triplica, a los 2 años por 4 y a los 6 o los 7 años por 6. ¿Listo? En cuanto a la talla, también tenemos unos patrones de una velocidad de crecimiento. Un niño nace en promedio con 50 centímetros de talla, un recién nacido, ¿sí? Entonces, durante el primer año, él va a la talla con la cual nació, ¿sí? Va a ganar entre 18 y 25 centímetros, promedio 2 centímetros por mes. Durante el segundo año, de 10 a 13 centímetros, 1 centímetro por mes. Entre los 3 y los 4 años gana en promedio de 6 a 8 centímetros por año, ¿sí? 0.5 centímetros por mes. Y de los 5 a los 12 años, 5 centímetros por año, hasta cuando hacen el estirón puberal, ¿sí? Esto es lo mismo, pues, decir acá esta memotemnia, ¿sí? O esto hito, que hito es como tratar de hacer un patrón normal, ¿sí? El patrón normal del crecimiento. Entonces, nace con 50, al año debe tener 75 en promedio, si ganó la mitad de la talla con lo cual nació al año. Al segundo año aumenta la mitad de la talla del primer año, o sea, si aumentó acá 25, pues entonces sería 12.5. Al tercer año aumenta la mitad de la talla del que ganó al segundo año, ¿sí? Si ganó en el segundo año 12.5, pues sería pues 6.5 en promedio. A los 4 años debe tener 1 metro, ¿sí? Y luego, pues entonces debe ganar más o menos 4 centímetros por año, mínimo, máximo 8 centímetros, ¿sí? Que sería como el rango de velocidad de crecimiento, 4 centímetros por año antes de hacer el estirón puberal, antes de llegar a la etapa puberal.
Esta es la misma gráfica, donde vemos acá el crecimiento de acuerdo a los años. Es lo mismo que les dije en la tabla anterior, ¿sí? Ahora, como nosotros evaluamos esto que les estoy diciendo ya de una forma objetiva, pues tendríamos que hacer valoración antropométrica, medir lo que es peso, talla, la envergadura, medir los segmentos, medir pues el perímetro cefálico, el perímetro braquial, y pues correlacionarlo con la edad, y pues para ello vamos a utilizar pues unos instrumentos de acuerdo al grupo etario. Vamos a comparar esos datos con unos patrones o con unos valores de referencia que ya están estimados, perdón, ya vamos a hablar de ello. También podemos evaluarlo de una forma, si no es con peso y con talla, o hacer la correlación para tratar de hacer, por ejemplo, lo que es el índice maduracional, hacer la correlación de la edad cronológica con la edad ósea. Entonces allí en la edad ósea nosotros podemos evaluar también el grado del crecimiento, y pues también por el medio del desarrollo a nivel de las piezas dentarias y el desarrollo genital, que es el método para evaluar si hay o no presencia de caracteres sexuales secundarios. Entonces, ¿qué instrumentos tenemos para la toma pues, de esta valoración antropométrica? Tenemos pues el infantómetro, que lo utilizamos en niños menores de 2 años, y la balanza pesa-bebé, que es también para niños menores de 2 años, la cinta métrica para el perímetro cefálico, y en niños mayores de 2 años utilizamos ya una balanza de adultos y un tallímetro de pared, ¿sí? Podemos utilizar la misma cinta métrica. Cuando hacemos la talla con el infantómetro, estamos hablando de longitud y no de estatura, ¿listo? En un niño menor de 2 años. Si utilizamos el tallímetro ya hablamos de estatura, entonces eso para que lo tengan presente cuando hagan la correlación de las gráficas. No me quedó en la diapositiva lo del perímetro cefálico, pero el perímetro cefálico usualmente lo medimos hasta medir pues, en menores de 3 años, ¿sí? Hasta los 3 años, donde pues está como el desarrollo máximo de la masa encefálica, y se debe medir pues sobre las cejas, ¿sí? Recto hacia atrás de forma circular, o sea, a la altura de las cejitas, por encima de las cejitas, se debe realizar la medición del perímetro cefálico. En promedio son de 35, 36 centímetros al nacimiento, y eso va aumentando. Yo no les traje las tablas exactas, esas se las quedo debiendo para la próxima clase. Les digo las tablas exactas del aumento del diámetro de la cabeza, del perímetro cefálico, conforme al grupo etario. Esta es la medición. ¿Cómo hacemos? Entonces este es el infantómetro. Cogemos al niño, al bebé, ¿sí? Lo acostamos de cúbito dorsal, colocamos la cabecita bien estiradito, derechito, y hacemos la medición, ¿sí? Entonces este es un infantómetro. Hay varios tipos de infantómetros. Un infantómetro clásico, y siempre la talla nos la va a reportar acá. Entonces cuando estemos haciendo consultas, ustedes van a encontrar que siempre pues vamos a tener un infantómetro de estos, y en los niños menores de 2 años vamos a medirlos por medio de este instrumento. Si es un niño ya grande, mayor de 2 años, lo vamos a parar, le vamos a tomar la talla derechito. Tenemos que tener unas consideraciones, que es el niño pues debe estar en una posición neutra y debe cumplir una posición perpendicular de lo que es el plano de Frankfurt, que es el eje entre la nariz, ¿sí? Y a nivel del pabellón auricular, aquí a nivel del trago de la oreja, ¿sí? Debe haber pues una línea perpendicular, y el paciente siempre mirando hacia el frente. Entonces, la forma de sacar la estatura en niños mayores de 2 años. Las proporciones corporales, tenemos la envergadura, que la envergadura es coger el niñito y abrirle los bracitos, como lo muestra la imagen acá, decirle que abra los bracitos totalmente expandido, en extensión, y hacemos una medición de acá,
de los puntos más distales, aquí la puntica de los dedos, del lado derecho al lado izquierdo, ¿sí? Y este dato de envergadura nos sirve para nosotros hacer si hay algún grado de asimetría en cuanto a la talla, si estamos estudiando, por ejemplo, un paciente con talla baja, tendríamos que tener el dato de envergadura para ver si hay alguna asimetría. Se supone que debe haber un delta. Un delta es, si cogemos este dato y lo dividimos en la talla, debe haber una diferencia entre la talla, la envergadura y la talla no mayor a 5 centímetros. Si tenemos una diferencia entre la talla y la envergadura mayor a 5 centímetros, decimos que es un niño desproporcionado, que tiene una asimetría, y pues tendría que encajonarse de acuerdo a las otras condiciones que tenga, de una posible talla baja no proporcionada o patológica o asimétrica, ¿sí? Lo mismo con los segmentos corporales. El segmento proximal iría hasta acá, ¿sí? Hasta la espina o hasta las espinas ilíacas anterosuperiores, el segmento distal de ahí hacia abajo, y la relación de los segmentos superior e inferior, ¿sí? El segmento superior que va hasta acá, ¿sí? Y el segmento inferior de ahí en adelante. Se supone que a medida que va creciendo esa relación de los segmentos se va equiparando, siempre nacen con una proporción mucho mayor de la parte superior, una relación que es como 0.8, y esa relación se va igualando a medida que va creciendo. Bueno, entonces, bueno, acá teníamos acá teníamos la relación de los segmentos. Mire la relación del segmento. La relación de los segmentos, el segmento superior y el segmento inferior, ¿sí? Por ejemplo, el recién nacido tiene, perdón, aquí me había equivocado. El recién nacido tiene una relación 1:7, ¿sí? Quiere decir que el segmento inferior es mayor, perdón, ya había dicho que el superior, el segmento inferior es mayor, y a medida que va creciendo, pues ese segmento inferior pues se va igualando al segmento superior. Entonces, por ejemplo, a la edad de los 9 a los 10 años tienen una relación de 1 entre ambos segmentos, ¿sí? Esto es para calcular, por ejemplo, la velocidad de crecimiento en las gráficas. Podemos tener la talla actual sobre la talla anterior y la dividimos en la edad actual del paciente sobre la talla anterior, una forma de calcular. O lo otro es nosotros valorar la cantidad de centímetros de acuerdo al tiempo que ha ganado el paciente, y de acuerdo a los hitos que ya les dije, por ejemplo, si es en talla, evaluar si tiene una velocidad de crecimiento adecuada. La otra forma de estimar como la talla blanco y valorar el crecimiento es la talla diana familiar o la talla diana genética, que hay una fórmula también, de acuerdo si es niño o niña. Si es niño, pues sumamos la talla de los padres, ¿sí? Lo dividimos en 2, si es niño le sumamos 6.5, si es niña le restamos 6.5, ¿sí? Eso para calcular la talla diana familiar. Y de acuerdo a esta talla diana familiar, si hacemos más 2 desviaciones estándar hacia arriba y menos 2 desviaciones estándar hacia abajo, que se supone que es como el rango o el carril genético en el cual debe crecer. El índice de masa corporal, ustedes ya lo saben, que es el peso dividido Doctor, talla. ¿Sí? una pregunta, o sea que con esa fórmula de talla diana genética es que hacen para decir, digamos, el niño probablemente puede crecer hasta 1,80, va a tener una altura promedio de tanto. Sí, es una de las fórmulas para hacerlo, ¿sí? Con base en solamente la carga genética. Ya uno como a medida que va avanzando el crecimiento, uno puede hacer una cosa que es el índice maduracional, ¿sí? O la talla blanco final, que es hacer una correlación con la edad ósea, ¿sí? Pero pues para eso tienes que tener un carpograma. Pero como medida inicial, ¿sí? Para tratar de explicarle a los padres cuál es el potencial de crecimiento del niño acorde a su herencia genética, puede ser esto, ¿sí? O sea, se aplica esta fórmula. Por ejemplo, una consulta inicial, uno le dice, bueno, mira, papito, tu niño está creciendo acorde a su carril genético porque mira que tiene una talla diana familiar
de 1,60, y si ustedes hacen el seguimiento de todo ese carril genético de 1,60, el niño debe estar o máximo 2 desviaciones estándar hacia arriba o 2 desviaciones estándar hacia abajo, acorde a ese carril genético. Por ejemplo, el carril genético del niño es -1, ¿sí? -1 desviación estándar. Entonces él debe estar corriendo en el carril genético entre -3, ¿sí? A sería -1, 0, a +1. Ese es su carril genético, ¿sí? Por ahí es donde se va a ir disolviendo la velocidad, o se va a ir moviendo la velocidad de crecimiento. ¿Listo? Ah, bueno, señor. Sí, señor. Gracias. Profe, tiene desactivado el micrófono. Ya, ¿me escuchan, cierto? Sí, señor. Ya, Bueno, profe. y como todos estos datos que nosotros tomamos son datos puntuales, nosotros tenemos que Pero ahora no se compararlos. está viendo la presentación, profe. ¿No se O está yo no viendo? la estoy viendo. No, señor, la quitaste. Ya. ¿Ya la están viendo? Sí, señor, ya se ve. Sí, profe, ya. Ok. Como estos son datos puntuales y nosotros tenemos que compararlos con alguna población de referencia, se han creado gráficas o patrones de crecimiento desde el Instituto Nacional de Salud en 1977, que fueron como los primeros patrones de crecimiento. Después vino una mezcla de lo que era ese Instituto Nacional Mundial de Salud de 1977 con el CDC, las tablas del CDC del 2000, pero estas gráficas tenían un inconveniente, o tienen un inconveniente, que es que la población de marco de referencia no es aplicable a todo tipo de población, porque la población marco de referencia de ellos es una población, por ejemplo, solamente niños norteamericanos, ¿sí? Y pues nosotros no podemos comparar ese crecimiento con un niño, por ejemplo, latinoamericano, y que estaba en otras condiciones, ¿sí? Entonces, por ello, ¿sí? Por ello, se hizo un estudio grande, multicéntrico, para elaborar las actuales tablas o patrones de crecimiento que tenemos en desviaciones estándar, ¿sí? Estas tablas que estaban del CDC eran tablas que estaban en percentiles, ¿sí? Percentiles nos habla de que nosotros evaluamos el porcentaje, digamos de una manera puntual, el porcentaje de niños que están de acuerdo al marco de referencia en ese percentil. Entonces, más adelante les explico bien esa parte. A diferencia de las desviaciones estándar, que nos habla qué tanto se aleja el niño que nosotros estamos midiendo de la población marco de referencia, o de la mediana, ¿sí? Entonces, como estas tablas se quedaban cortas o no eran aplicables a todo tipo de población, se hizo el estudio multicéntrico, que tomó población de Brasil, población de Estados Unidos, población en Oslo, población en el África subsahariana, en Asia, o sea, a nivel mundial, un estudio multicéntrico, y en niños sanos, ¿sí? que estaban sanos, con un adecuado estado nutricional, que recibían lactancia materna, que crecían en entornos favorables. De allí fue donde se construyeron los nuevos patrones de crecimiento. En Colombia nosotros tenemos también un patrón o unas tablas de crecimiento que la tiene la Sociedad Colombiana de Endocrinología Pediátrica, en la cual, aparte pues de los datos de peso, talla, perímetro cefálico, también ellos anotan allí, como es la Sociedad de Endocrinología, es muy importante lo de la valoración de, de, de los caracteres sexuales secundarios. Entonces también se puede rayar allí la escala de Tanner o el grado de Tanner que tiene, ¿sí? Y por la parte de atrás se anota lo que es la velocidad de crecimiento, que también pues es muy importante para ellos. Entonces, esas gráficas, las nuevas gráficas, se construyeron con base en datos normales, ¿sí? Si ustedes recuerdan,
esta es la curva de Gauss o la campana de Gauss, ¿sí? Que es una medida de tendencia central que utilizamos nosotros para agrupar unos datos con patrón de normalidad, ¿sí? En una variable cuantitativa, ¿sí? Entonces, si nosotros agrupamos todos estos datos, vamos a tener que la mayoría de la población la vamos a tener como agrupada, ¿sí? Si hablamos en percentiles, ¿sí? Tenemos que el 50% de la población la vamos a tener acá, ¿sí? Si hablamos en desviaciones estándar, sería el 68% de la población la tendríamos acá en estos rangos, ¿sí? Y aquí tendríamos la mitad o la mediana, ¿sí? Entonces este sería como la media, la mediana, perdón, la mediana poblacional, y aquí abarcaríamos casi la totalidad de los pacientes, ¿sí? Entonces, si hablamos en percentiles, hablamos de que el 50% de los pacientes o el 50% de los niños van a estar agrupados acá o tienen digamos, si hablamos de un peso, por ejemplo, estamos hablando de un niño con 10 kilos, ¿cierto? Y lo agrupamos acá, en percentiles. Entonces decimos que, y el niño cae en el percentil 50, entonces decimos que el 50% de los niños, ¿sí? Con el peso, se encuentran dentro del peso de 10 kilos. Si nosotros hablamos en desviaciones estándar, hablamos por ejemplo que el niño tiene 10 kilos, pero cayó en menos una desviación estándar. Entonces decimos de que el niño con 10 kilos, ¿sí? Se aleja de la mediana, ¿sí? Se aleja de la mediana una desviación estándar, ¿sí? Si hacemos la extrapolación entre desviación estándar y percentiles, una desviación estándar equivale, por ejemplo, al percentil, menos una desviación estándar equivale al percentil 15.9, menos dos desviaciones estándar equivale al percentil 2.3, ¿sí? Antes cuando hablábamos de peso bajo o talla baja, era, por ejemplo, talla baja era por debajo del percentil 3, ¿sí? Y en los extremos, ya para hablar de talla alta o peso alto, era por encima del percentil 99. Ahora nosotros hablamos de desviaciones estándar, decimos que lo normal, ¿sí? Es que esté entre 0, ¿sí? A más 1, ¿sí? A menos 1, ¿sí? Ya más allá de esto, entre menos 1 y menos 2, son niños que se encuentran en riesgo, ¿sí? Menos 1 y menos 2 son niños que se encuentran en riesgo. Y ya entre más dos desviaciones estándar son niños que se salen de la normalidad. Se salen de la normalidad porque pues acá nosotros tenemos el 95.5% de la población, ¿sí? ¿Vale? ¿Quedó claro esa parte? Sí, señor. Y aquí es como construimos esto. Por ejemplo, no les traje todas las gráficas, solo les traje, por ejemplo, la gráfica de peso para la longitud, ¿sí? Que es una de los ítems para nosotros diagnosticar desnutrición con base en el valor antropométrico. Que peso para la talla o peso para la longitud. Entonces tenemos la línea media, ¿sí? Que es 0, 0 desviación estándar, que sería como la mediana. Tenemos más 1 y menos 1, ¿sí? Que sería como los rangos de normalidad. Entre menos 1 y menos 2, si estamos hablando, por ejemplo, de esta variable que es peso para la longitud, que es una variable para diagnosticar desnutrición, sí, desnutrición, entonces decimos que estaría en riesgo entre menos 1 y menos 2, ¿sí? Si llega a menos 2, ya estaría pues en desnutrición aguda. Si está entre menos 2 y menos 3 sería aguda moderada, y si es mayor de menos 3 sería pues severa. Lo mismo para peso alto o talla alta, entonces sería, por ejemplo, en cuanto a peso, sería riesgo de sobrepeso, obesidad. ¿Listo? Sí, señor. En cuanto a la valoración de la maduración ósea, la podemos hacer por medio del carpograma. Nosotros utilizamos un atlas, que es el atlas del Grisham-Pyle, que de acuerdo a la aparición de los huesos metacarpianos y de la maduración o la fusión de las falanges, de los huesitos de las falanges, se estima la edad
ósea del paciente y se hace una correlación con la edad cronológica. Esto no, pues no es necesario que se lo aprendan, solo para que sepan de que existe. Nosotros en la consulta pediátrica, cuando no tenemos cuando no nos cuadra, por ejemplo, el resultado de la edad ósea, porque usualmente estos resultados de edad ósea los interpretan los radiólogos, y cuando no nos cuadra ese resultado, pues hacemos una correlación, nos toca buscar el atlas, o hay una aplicación en la cual nosotros evaluamos de acuerdo al número de huesecillos que estén presentes, ¿sí? al número de huesitos, aquí a nivel metacarpiano, que si ustedes ven en esta gráfica, pues va apareciendo a medida que el niño va creciendo, ¿sí? Entonces, de acuerdo al número de huesecillos, nosotros hacemos el cálculo de la edad ósea, ¿sí? Y esto es la escala de maduración o la escala de valoración para indicar si un niño ya tiene caracteres sexuales secundarios, con la escala de Tanner, ya lo habíamos hablado antes, creo. Entonces tenemos un Tanner para hombres y un Tanner para mujeres, ¿sí? En el Tanner de mujeres, el inicio del botón mamario es el indicio de que ya está activo el eje, y hay inicio de caracteres sexuales secundarios, y es el inicio de la pubertad, ¿sí? Usualmente pues con un Tanner estadio 2 ya hablamos de un paciente o una niña que tiene caracteres sexuales secundarios, y en los hombres hablamos de un Tanner 2 para marcar el inicio de la pubertad, que esto es equivalente a un volumen testicular de 4 mililitros o 4 centímetros, que lo hacemos por medio del orquidómetro de Prader. La agudeza visual, a medida que pues va creciendo el bebito, pues va teniendo una agudeza visual cercana a la del adulto. Si ustedes ven, hasta la edad de los 5 años es donde adquiere esa agudeza visual 20-20. Antes pues está limitada. Por eso a esta edad nosotros hacemos como el tamizaje visual. Si ustedes recuerdan, uno de los objetivos de las consultas, por ejemplo en este grupo etario, es tratar de identificar todas las condiciones que disminuyan su capacidad de aprendizaje, y dentro de ellas está pues las alteraciones visuales. La erupción dentaria, también muy importante. Esta es la cronología de la dentición temporal, ¿sí? Recuerden que siempre salen primero los incisivos, de la parte inferior, ¿sí? Los incisivos centrales, laterales, después viene el primer molar, el segundo molar, y también hay una nomenclatura diferente a como es la dentición permanente, ¿sí? Entonces aquí está la cronología como tal de la erupción dentaria de cada una de las piezas, ¿sí? En la cronología temporal o de Silva, en la cronología definitiva, ¿sí? Y asimismo también tenemos la nomenclatura, que esto lo manejan más los odontólogos, pero nosotros debiéramos conocer esto, ¿sí? O sea, deberíamos tener esto por ahí anotadito, porque a veces nos llegan niños con, por ejemplo, que tiene un caries de la pieza dentaria 26 y tiene un absceso de origen odontogénico. Entonces nosotros tenemos que describir muy bien esa lesión. Entonces, si es una lesión periapical o no es periapical. Entonces debemos de manejar esta nomenclatura, ¿sí? Que se dividen en cuadrantes, cuadrante 1, 2, 3, 4, y de acuerdo a ello pues le damos los números, ¿sí? Que si ustedes ven acá son diferentes a la temporal, es diferente a la permanente, ¿sí? Es diferente la nomenclatura en las piezas dentarias, ¿sí? Entonces aquí manejamos como números más grandes, ¿sí? Y otro tipo de cuadrantes, ¿sí? Cuadrante 6, cuadrante 5, cuadrante 8, cuadrante 7, de acuerdo a ello se va dando el número, ¿sí? Por ejemplo en el cuadrante 8, pues entonces 85, 84, 83, 82, 81, así, ¿sí? A diferencia de la permanente, que es 1, 2, 3, 4, y así se le da el número de todas las piezas dentarias. Bueno, y ya como tal en el ítem del neurodesarrollo, estos son como los hitos principales, ¿sí? Se supone que a la edad de los 3 meses debe haber un control cefálico, ¿sí? Control troncular. La parte de motricidad gruesa, a los 6 meses se intenta mantener sentado, no se sienta solo, sino se intenta mantener sentado, ¿sí? A los 9 meses ya se sienta por sí solo y ya intenta hacer como la posición de cuadrúpedo, de intentar gatear.
al año ya debe caminar, a los 18 meses debe subir escaleras, a los 24 meses debe bajar escaleras y ya debe correr, entre 24 y 36 meses saltar en 2 pies y entre 36 y 48 meses saltar en un pie. Eso en cuanto a los hallazgos de motricidad gruesa. Motricidad fina, pues coge objetos en línea media a la edad de los 3 meses, a la de los 6 meses transfiere de una mano a otra, a los 9 meses empieza con el movimiento de pinza gruesa, ¿sí? O la inmadura, a lo del año la pinza fina o madura, que ya la capacidad para beber agüita de un vaso, ¿sí? A los 18 meses hace torres de 2 o 3 cubos, y a los 36 o los 48 meses pues ya ata pasadores. Eso en cuanto al desarrollo del lenguaje. Iniciamos con pues, el recién nacido con el llanto, a los 3 meses un gutureo, gorgoreo, ¿sí? A los 6 meses silabeo, a los 9 meses empieza pues el balbuceo, al año pues palabras cortas, frases cortas o monosílabos. Aquí ya empieza a los 18 meses a intentar a establecer una conversación o a contar, a hablar anécdotas o a hablar cositas, y por ejemplo que intenta contar lo que le ha pasado. A los 2 años ya pues el fraseo, y a los 30 meses pues ya hace oraciones completas, ¿sí? Y estos serían los signos de alarma del lenguaje para decir si pues un niño no ha cumplido estos ítems de acá, ¿sí? Que son ítems a grandes rasgos, vuelvo y les digo, ¿sí? Porque ahorita cuando veamos lo de la escala abreviada del desarrollo, de la evaluación del neurodesarrollo, van a ver que pues es una escala muy minuciosa y que uno se debe gastar su tiempo para evaluar muy bien el neurodesarrollo, ¿sí? En la parte social, pues entonces el niño que pues, la mirada normal al del recién nacido, a los 3 meses ya se sonríe cuando uno lo estimula, acá se ríe, a los 9 meses imita, al año señala, a los 15 meses se voltea, a los 18 meses pues muestra algunas cosas que tengan a mano, y a los 2 años pues ya juega libremente, ¿sí? Bueno, y eso sería en cuanto a la parte de crecimiento y de desarrollo, solamente de los hitos grandes, gruesos, ¿sí? A manera general, porque vamos a ver lo de la escala abreviada del desarrollo con el doctor César Villarraga, que él, aprovechando de que él hace una presentación muy buena para el Casanare, que está haciendo un fomento en la implementación de esta herramienta. Entonces él muy amablemente nos va a colaborar en la explicación de la escala abreviada 3 del neurodesarrollo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Dudas? Claro, doctora, sobre. ¿Cuánto tiempo Bueno. cada uno que ¿Cómo? No, no escucho. No se te entiende. ¿Ya me escuchan? No. Un poquito mejor. ¿Aló? Un poco mejor. ¿Me escuchan? No, no bien. Voy a escribir en el chat. Ahora ahí sí se me entendió súper bien. Bueno, ¿qué cuánto tiempo le da uno como extra al niño para que haga las cosas? O sea, digamos, los hitos, para uno ya decir, no, esto como que está quedado. Sí, bueno, debe, así a manera general, por ejemplo, si a los 6 meses debe intentarse sentar, o sea, debe tener un retraso en 2 hitos previos, ¿sí? O al menos se le da 2 hitos, dos escalas o 2 pasos más hacia adelante para decir que tenga algún tipo de retraso definitivo, ¿sí? Si uno ve que tiene un retraso de un hito, ¿sí? En el tiempo, por ejemplo, a los 6 meses debe
o más allá, por ejemplo, el más frecuente, que al año debe caminar y aún no camina. Entonces dice, bueno, le voy hasta los 18 meses, ¿sí? Para que ya debe empezar a intentar caminar. Ya máximo a los 2 años ya debe por sí caminar. Si un niño no camina a los 2 años, pues definitivamente sí tiene un problema. Entonces uno lo refuerza a la edad que consulta. Si a los 18 meses no ha avanzado en nada, entonces ahí sí uno ya empieza a evaluar algún trastorno de la motricidad, ¿sí? Entonces, por lo general, si un niño tiene alguna alteración del neurodesarrollo, está afectado dos hitos o dos hitos en su tiempo, ¿sí? En un hito, tú haces como el refuerzo y le das chance de que el niño recupere. ¿Mm? Listo, doctor. Doctor, yo tengo una pregunta. Sí. Digamos, todo es como secuencial, sí, pero en los niños que, digamos, no gatean, sino que caminan de una vez, Ujú. en esos niños, ¿cómo se hace esa evaluación? Digamos, ¿toca buscar ayuda de otro profesional o en qué puede afectar que ellos no cumplan esa cronología que se tiene que dar de acuerdo a la edad que tengan? No, pues mira que o sea, si no gateó y caminó, pues no pasa nada, ¿sí? No, digamos, desde el punto de vista motriz, no, porque hay algunos niños que hacen eso, ¿sí? Digamos, no tienen como nunca gatean o no hacen el procedimiento de posición cuadrúpeda, sino hacen solitos y hasta que logran tener como la posición normal de pie, empiezan a caminar y nunca gatean. Si es eso, no hay ningún problema. El problema es que el niño ni gatee ni camine, ¿sí? Ese sería realmente el problema, Y ¿sí? tampoco digamos que no gatee de la forma normal, sino que lo haga hacia atrás. Eso no Sí, eso también es muy frecuente. Muchos niños lo llegan a uno porque no, que mira que no gatea normal, sino hacia atrás. El hecho de que haga la posición hacia atrás es como una variante, pero no implica alteración si su fuerza, o sea, porque tú lo que estás evaluando es motricidad, ¿sí? Si él está haciendo el movimiento normal, si es de motricidad, tiene el componente del lenguaje normal, el componente social, o sea, todos los componentes, no va a haber ninguna alteración, ¿sí? Ok, es que yo había escuchado una vez un ejemplo con el agarre. Entonces ya estaban en la edad preescolar, empezaban a agarrar, empezaban en el colegio, agarrando los lápices, que eso traía alteraciones del neurodesarrollo y más adelante afectaban la parte intelectual de los niños. Pues eso es lo que se escucha comúnmente, que hay que gatillo hacia atrás, entonces es otra dificultad. O sea que no tiene nada que ver. No te entendí lo primero, ¿no? Que digamos los niños cuando, un ejemplo, en cosas como agarrar el lápiz, un buen agarre de las cosas, dicen que ellos pueden tener dificultades en aprender, en cosas cognitivas más adelante, por esas cosas como que gatillo al revés, Ah, tuvo no, son mitos, son mitos. ah, ok. Mm. Ah, bueno, está. Gracias. Bueno, entonces voy a enviarle la invitación al doctor para que se conecte. Entonces ya nos vemos otra vez. Creo que él me dijo que a las 9, pero voy a escribirle a ver si puede ya para que se conecte.
Yo le puedo dar la invitación acá a esta reunión o toca hacer una nueva reunión. Porque te para agregar y ahí lo buscas. Pues si quieres finalizamos esta reunión y arrancamos una nueva, ¿vale?